tengan todos ustedes. Tarde de lunes, tarde de psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Quien les habla, Arturo Renteral, su amigo, y por supuesto, la compañía de la maestra Ana María Rico Cárdenas y el extenso, enorme conocimiento del doctor Marco Antonio Paul Scott. Excelente programa, muy buena tarde, adelante. Buenas tardes a todo el staff. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, amigos, amigas que nos están sintonizando, viendo, escuchando a través de este medio. Doctor, el sábado subimos un sincero pésame para todos los cubanos. Varios profesores cubanos han estado aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos. Algunos de ellos, por mencionar, Joaquín Blanco, Joaquín Gómez, Cobian Mena, Rita, algún otro que usted se acuerda que de los pues hace muy poquito estuvo con nosotros el maestro Reiby, el güero de Holguín, como usted sabe que lo queremos y lo nombramos desde hace más de 15 años, que tuve el gusto de ser su maestro allá en Santiago de Cuba, y que es un profesor impresionantemente preparado, muy bien el güero, y con el cual tenemos el proyecto de investigación de cáncer en un hospital allá en la ciudad en la provincia de Holguín, por cierto. Pues Cuba decreta 9 días de luto por la muerte de Fidel. Así es. ¿Qué nos comenta desde su percepción, doctor, acerca de Fidel Castro? Primero, quisiera comentar que el programa está enfocado a la psicoterapia transpersonal. Hace 2 semanas dejamos lo que tenía que ver con los acontecimientos intergeneracionales. Hoy, motivo de esta noticia, les pido regresarnos a este tema, a los acontecimientos intergeneracionales. Y en ese sentido tenemos la sociedad, tenemos la cultura, la moda y tenemos los hechos históricos. Gracias. Y entonces yo quiero centrar el programa, si usted no tiene inconveniente, en hablar de la relación de Fidel Castro con México y la repercusión que hemos tenido los mexicanos como consecuencia de esa relación, sabiendo que principalmente mi cariño y afecto está dado al pueblo cubano desde hace muchos años, tanto que en días pasados, el día de ayer, precisamente haciendo cuentas de cuántos viajes he hecho a Cuba, pues creo que 26 o 27. ¿Tantos? Tantos viajes. Y he tenido el gusto de conocer gente en La Habana, donde he dictado varias conferencias y varios cursos. Como usted sabe, que he sido invitado de honor al Congreso Iberoamericano de Psicología que se desarrolló ahí. Pero también los congresos de hipnosis. Los congresos de hipnosis en Santiago de Cuba. De hecho, en el Congreso de La Habana, yo fui como el máximo exponente de la hipnosis, donde tuvimos la oportunidad de mostrar los muchos adelantos que tiene México con respecto a la hipnosis. En Santiago de Cuba participé desde el inicio de la Bienal de Psicología hasta hace un año, que por motivos de otros eventos ya no pude asistir. Asistí a 5 congresos continuos y en cada uno de ellos nos dieron participación muy importante. También ha llevado para allá la tanatología, doctor. Yo recuerdo que dio algunos cursos también de tanatología a universitarios eran de Santiago, si mal no recuerdo. Santiago, primero de la carrera de psicología y después de la carrera de medicina de la Universidad Médica Santiago de Cuba y de la Universidad de Oriente Santiago de Cuba, donde, por cierto, sigo siendo profesor invitado. Entonces, hemos tenido mucho contacto y hemos vivido... La doctora de Camagüey. Fíjese que Camagüey es una experiencia formidable, porque ahí, aparte de dictar algunos cursos, fui alumno de la Universidad de Camagüey, de donde soy egresado en medicina natural. Uh-huh. Entonces, viví en Camagüey, conozco la situación de Santiago de Cuba, conozco la situación de La Habana, Holguín. He dictado varios cursos en Holguín, entonces tengo un panorama medianamente claro de Cuba.
Y a veces cuando se habla de Cuba, como cuando se habla de México, se habla como una totalidad. Sin embargo, les aseguro que tratar a la gente de Santiago no es igual a la gente de La Habana, o asimismo con Camagüey, donde había más gente oficialista y los disidentes se ocultaban en la noche para poner sus mensajes, que por cierto, si les mostrase algunos de los mensajes que ellos ponían en las noches, pues pensarían que es cuestión de niños, porque lo que pedían era que hubiera leche para los niños o cosas por el estilo, pero lo que pintaban regularmente no lo hacían con valga la redundancia, con pintura, sino con marcadores que ocupaban para las paredes, y eran muy chiquitos, prácticamente no se veían. En cambio, la situación con Holguín, donde Holguín sí había una presencia disidente un poco más marcada. Santiago es pachanga, es fiesta. Y ahí, mientras haya pachanga y haya fiesta, no hay conflicto. Al menos no en lo general. Tal vez en lo particular, los jóvenes que aprendieron a darse cuenta que ni aún preparándose se modificaban sus condiciones económicas, porque el salario en Cuba de médicos, de psicólogos, de especialistas es bastante bajo. Hasta hace unos cuantos meses, el médico oncólogo con el que estamos trabajando percibía 650 pesos cubanos mensuales, y esos 650 pesos... El equivalente a 650 pesos mexicanos. No, un poco menos en ese sentido. Ah, ok. Pues con toda esta experiencia que tiene de tantas veces que ha visitado, todo lo que ha intercambiado, tanto cuando ellos han venido como cuando usted ha ido, claro que sabe del sentimiento cubano, del sentimiento ante la muerte de Fidel Castro. ¿Cuál cree que es el sentimiento de la gran mayoría? Claro que, como en todos lados, va a haber de todo. Sí, mire, estamos tratando los hechos históricos y su repercusión, pero no podemos olvidar que se está presentando un duelo, y que ese duelo va a ser matizado por unas fases, y dentro de esas fases la fase de idealización o la fase de contraidealización. Es decir, para algunos Fidel Castro, dentro de la isla o fuera de ella, será un héroe, el máximo héroe que haya tenido incluso América Latina. Y para otros, en la contraidealización, será el peor y perverso tirano que ha tenido América Latina. Yo pienso que Fidel se encuentra más allá de estos dos puntos. Pensaría en un Fidel que inicia un movimiento social, que da la cara a ese movimiento social, que en un momento dado fracasa en la toma del cuartel Moncada, y que es aprendido. Y fue cuando se exilió en México. Sí, pero previo está en la cárcel, dura en la cárcel aproximadamente 2 años, y Batista perdona a Fidel y perdona al otro grupo de disidentes, de revolucionarios cubanos. Y entonces les dicen a dónde quieren ir. Fidel amaba mucho a México, y sobre todo amaba a 2 figuras mexicanas que es con las que él crece. Uno es Miguel Hidalgo y Costilla, y el otro es Morelos. Su pasión por ellos dos, dice, el lugar donde quiero ir es México. Así que llega a la Ciudad de México, primero a Yucatán, Campeche. Vive un tiempecito en Veracruz, que le encanta tanto Veracruz porque le recuerda a Cuba, le recuerda a La Habana. Y después ya baja a la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, el gobierno cubano de Batista, de Fulgencio Batista, se entera de que Fidel está armando un movimiento, y entonces le pide al gobierno mexicano que lo detengan. Y entonces es detenido, con tan buena suerte para Fidel, que ahí conoce una persona que va a ser clave en la historia cubana, y que en muchas de las ocasiones no se menciona en Cuba, porque en Cuba la historia de México no se les da a conocer tanto.
esta parte de la historia de Fidel con respecto a la preparación de la guerra, de la invasión a Cuba. Y entonces lo que se les da, a quien conoce es a Fernando Gutiérrez Barrios, un policía mexicano que con los años llega a ser secretario de Gobernación en el tiempo del presidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces, Fernando Gutiérrez Barrios lo trata de una manera distinta a cómo se le trata, o sea, sí lo apresan, pero Fernando lo trata distinto y le tiene consideraciones. Ahora, Fidel tuvo un gran padrino en México, un gran padrino que lo protegió y que intervino para su liberación. Ese gran padrino es el general Lázaro Cárdenas. Él se encarga de hablar con el presidente en turno para que se libere a Fidel. Entonces Fidel continúa con los preparativos de su viaje y por ahí aparece en escena un médico argentino que le dicen el Che Guevara. El famoso Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna, quien se une por los ideales, porque a su vez Guevara trae sus propios ideales, y esos ideales se vuelven compatibles con los ideales de Fidel y del grupo. Hoy en la mañana escuchaba a un comentarista decir que Fidel había heredado el poder a su hermano, pero no, lo que no sabe este comentarista es que su hermano es el segundo revolucionario. Ajá, que Raúl no es ningún ocurrente. Estuvieron siempre a la par buscando estuvieron dentro de la revolución. Él siempre fue el segundo a bordo. Y cuando hay uno de los hermanos de Fidel, son varios hermanos, se pone el traje militar después del triunfo de la revolución, Raúl y Fidel le dicen al hermano que no participó en la revolución, no puedes usar un traje militar. Si hay algo que tal vez los mexicanos, aún siendo de su familia, tenemos que aprenderle a los Castro, es la congruencia. La familia se desintegró porque ni Fidel ni Raúl permitieron que sus familias se montaran en la revolución, tanto que una de sus hermanas se va al exilio como disidente a La Habana. Por muchos años tuvo muy claro que el poder era para servir al pueblo, y así lo manejó, y queda constatado en infinidad de obras y de relatos. Tuvo muchas equivocaciones, como ese de la caña, convertir toda Cuba en sembradíos de caña, dejándola casi desvalida, cuando vino esta cuestión de la planificación económica que se venía dando desde la URSS, y que se buscaba que cada país produjese lo que mejor podía producir, y a Cuba se le dio el azúcar, por eso lo de la caña. En los años 70 intentó convertir toda Cuba en un cañero para una producción récord, la cual no se consiguió. Años después viene la caída del bloque, y entonces las consecuencias se pagaron. Desprotegido y solo produciendo y ni siquiera lo necesario. Porque solo era azúcar. Y entonces se presenta un periodo que se conoce como el periodo especial. Un periodo que dura aproximadamente 3 años, donde Cuba realmente la ve difícil. Que hay relatos tremendos respecto a este periodo especial. Sí, desaparecieron los gatos, con los plátanos se hacía una especie de picadillo, con la cáscara, con la cáscara de los plátanos, de los mangos. Sí, todo se aprovechaba, todo se aprovechaba, y realmente es un tiempo en el que el pueblo cubano vive un hambre muy atroz. Y esto mucho se debe a las decisiones de Fidel de seguir las instrucciones de Moscú, 1, y 2, a un pensamiento que lo rebasaba, que igual sucedió con el Che Guevara cuando fue nombrado ministro de Economía. Quiso reciclar cosas que no eran tan trascendentes, y como no era economista, pues realmente hizo tropelía y media hasta que dejó
lo que sería el Ministerio de Economía allá en, que le habían en Cuba. designado. Y siguió para lo que sí era muy bueno, que era para armar revoluciones. Pues lo voy a interrumpir, doctor, en esto tan interesante, porque ya, como siempre, nos están llegando sus comentarios. Gracias por hacerlo. Este programa es de ustedes. Y dice, Fidel fue una leyenda, un verdadero mito, que coincido con la veneración por muchas generaciones. Ana Laura, y nos llegó por la página de Facebook. Y yo quisiera decirte, Ana Laura, gracias por escribirnos. Mira, una de las cuestiones que tenemos que tener claras cuando somos estudiosos de los acontecimientos históricos, de los hechos históricos, es intentar ser lo menos subjetivos posibles. Yo pienso que Fidel tiene un periodo de héroe muy marcada, pero además un héroe no cubano, sino latinoamericano, sí, en el menor de los casos, sino que mundial. Es el Sansón contra Goliat, el que se atrevió a ponerse en contra de Estados Unidos y plantear ideas nuevas y diferentes. Yo creo que ahí tenemos un héroe a seguir, y vuelvo a decir, algo que yo admiro de Fidel es la congruencia hasta el final. Yo quisiera que se conocieran las historias de todos los políticos cubanos que fueron encontrados culpables de corrupción y qué sucedió con ellos, porque Fidel no se andaba por las ramas. Aquí en México andan buscando a uno que otro para ver si les hacen juicio y a ver si los encuentran, como el caso de los Moreira, y ya andan por ahí. Ahora, hay una parte de Fidel que es como la parte oscura, esta parte de una dictadura que yo creo que se da como consecuencia de prolongarse. Ahora, no perdamos de vista que Fidel continuamente fue víctima de atentados, y que la Revolución Cubana, aunque termina, que la Revolución Cubana se consuma en un tiempo, siempre vivió a la sombra de lo que sucedía con respecto a los atentados, con respecto a las invasiones y ese pedazo de Cuba que perdieron después de la crisis de los misiles, que es Guantánamo. Entonces, hay que analizarlo lo más objetivo posible. Yo creo que hacia el final de su vida, de Fidel, aunque deja el poder, diario participaba en política o en béisbol o en lo que se le ocurriese. Había un programa que seguro usted recordará porque lo escuchábamos en la mañana, el comentario del comandante Fidel. Diario participaba. De hecho, varias de las decisiones que impuso Raúl, que era más visionario desde el punto de vista económico, él se las criticaba el día siguiente, y entonces Raúl tenía que dar pasitos atrás. Entonces, él estuvo... Un programa de radio, ¿cómo no recordarlo? Solecito Mañanero. Ese es otro programa donde hay una especie de idealización de los niños cubanos a partir de el comportamiento y de los valores, y que se escucha mucho, sobre todo en la zona de Oriente, sobre todo Santiago de Cuba, más que hacia el otro lado de la Cuba occidental. Ayer viendo un programa de televisión respecto a los atentados que estaban mencionando que intentaron por todos los medios desaparecerlo, puros envenenados, alguna vez planearon todo un plan con una bazuca cercana donde él ejercía el poder, comida también que tuviera sustancias que pudieran matarlo en poco tiempo, pero pues bueno, duró 60 años, no duró 60 años, duró 90 años, y él y su familia 60 años en el poder y hasta la fecha. Le voy a hacer otro comentario. Yudel, yo hace 8 años salí de Cuba. Realmente no pretendo volver, pero sé que será algo que mi pueblo vivirá un shock, pues te acostumbras a vivir de una manera. Así es, y quiero decirte, Yudel, que no va a haber cambios tan drásticos como se piensa. No es posible, porque el atraso en la infraestructura cubana es demasiado. Entonces, pensar que de la noche a la mañana se van a generar los cambios, no, sigue vivo Raúl, y sigue vivo todavía un grupo importante de los revolucionarios base. De hecho,
para aquellos que no sepan, dentro de las últimas convocatorias a las elecciones al estilo cubano, determinaron una fecha donde iba a haber una transición al poder, iba a haber una transición dentro del poder, y se esperaba que para entonces la mayoría de los revolucionarios, incluyendo los Castro, estuvieran muertos. Entonces, no esperen grandes cambios, y no esperen grandes cambios porque en el corto tiempo no va a haber grandes cambios. Y creo que en el mediano difícil. La situación de Cuba es que en Cuba se vive mucho a la sombra de Estados Unidos, aunque mucha gente quiere ir a Estados Unidos, pero no se considera Estados Unidos. Entonces, en Cuba diario se habla del imperialismo yanqui, se habla diario del bloqueo, se habla diario de la forma en que los americanos quieren de la clase burguesa, atacar, del consumismo. Aunque en Estados Unidos casi no se habla de Cuba, salvo la Florida. En los demás estados es muy difícil que se hable de Cuba, o yo al menos en mi experiencia de otro país que he visitado muchas veces, es rarísimo encontrar una noticia de Cuba. Bueno, aunque ahí vemos la otra cara de la moneda, están los cubaamericanos que celebraron la muerte de Fidel Castro saliendo a las calles en Miami. Aquí hay cosas interesantes que debemos de comentar. Una de ellas es que cuando Fidel y el grupo revolucionario llegan al poder, expropiaron sin ton ni son. Y hubo provincias que se vieron afectadas muy grandes. Por ejemplo, Camagüey, una provincia ganadera, la cual se acabó el ganado, y con los años lo padecieron, porque para el año 2005, por ejemplo, por lo menos, no sé qué cuánto más a la fecha, era más castigado matar una vaca que matar un cristiano, un cubano. Entonces, el costo en cárcel por matar una vaca era de más de 30 años, y el costo por matar a un similar, en este caso a un compatriota, un cubano, pues andaba alrededor de 20. Y ya con las atenuantes, con suerte se decía que había sido disidente y que por tal motivo era un héroe. Entonces, con toda la expropiación que hizo a las familias y no pagó, ganaderas, claro, no les pagó, todo se lo requisitó, y entonces hizo que mucha gente saliera. Mucha de la gente que salió era la gente que estaba en el poder, o al menos en el poder económico, o que tenían sus riquezas. ¿Qué sucede? Que ellos salieron muy indignados porque prácticamente les quitaron lo que tenían, y muchos de ellos no tenían que ver ni con la explotación de los demás, ni con cosas no justificadas. Trabajo de varias generaciones. De varias generaciones. Incluso esto trajo consigo que la formación de los primeros disidentes, y por cierto, la preparación de algunas de las invasiones se hiciera desde Miami, con cooperación de la CIA. Doctor, ya casi nos vamos al primer corte. Regresando le vamos a decir un comentario de Erika y también de Ingrid Hernández. Y la que sí paso de una vez es saludos desde Tabasco, Jorge Espinosa, excelente programa. Gracias, Jorge, por estarnos sintonizando. Vamos a hacer un breve corte y regresamos. Héctor, vamos con... Por continuar con nosotros, y vamos directamente con la efeméride de esta tarde, la efeméride de psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Y dice así: 28 de noviembre de 1493, Cristóbal Colón arriba a Jamaica y a Puerto Rico y circunvenga en buena parte de la isla de Cuba. Esto es psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Y vamos directamente con la frase, y la frase dice así: llegué a este plano lleno de luz, a través del tiempo, y por medio de mis actos me encargué de opacarlo. Doctor Marco Antonio Paul Scott. Esto es psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, y ellos son los profesionales. Adelante. Pues estamos aquí en el programa de psicoterapia transpersonal con el doctor, y doctor Erika nos dice: yo vi un documental de Fidel Castro
que él tiene un récord Guinness por haber pronunciado el discurso más largo en la historia de Naciones Unidas el 29 de septiembre de 1960. Así es, y no tengo con precisión la duración del discurso, pero me parece que duró 22 horas y que después de estos discursos ya en la ONU se legisló internamente cómo iban a durar las participaciones de los mandatarios. Un récord singular de Fidel. Janet Naut, ¿qué opina usted? ¿Qué pasará con Cuba tras la muerte de Fidel? ¿Podrá tal vez ser como cualquiera de los países de alguna manera libres? Sí, mira, comentaba que yo no creo que tan fácilmente se hagan los cambios, porque la condición cubana es complicada, tan complicada como la situación mexicana. Nada más que ahí hay muchos sobrevivientes de la revolución, y sobre todo está Raúl. Y están en el poder. Y ellos seguirán manejándolo. Yo creo que las aperturas, como lo ha hecho Raúl, sus ideas son buenas. Desgraciadamente la sombra de Fidel todavía estaba presente y se hicieron muy lentas. Raúl es más visionario. De hecho, ya estaba la propuesta hace algunos años de dejar las dos monedas, porque ese es un gran impedimento para ellos. Ellos tienen una moneda para cubanos, una moneda para extranjeros, pero la moneda cubana no vale y los cubanos buscan las monedas de los extranjeros. Entonces, el famoso CUC es la moneda con la que mejor se manejan en Cuba, aunque existe la otra moneda. Entonces, yo creo que los cambios son lentos. Yo creo que la misma Cuba no aguantaría un cambio radical. No olvidemos que así como tienen el atraso en la infraestructura y en la tecnología, ellos tienen un sistema de salud muy bueno, tanto que derivado del bloqueo americano, y no contar con medicinas, hizo que se tomaran en cuenta otras formas de atención, de medicina alternativa, y a cualquier policlínico que se va en Cuba va a encontrar que entrando de un lado está la medicina como nosotros la conocemos, y del otro lado la medicina alternativa, la medicina natural, y son muchas escuelas, muchas visiones del mundo, y la mayoría de la gente va hacia la visión creo que natural. La más que tiene como más fortaleza está la hipnosis y la medicina natural, también algo de acupuntura mucho de chinos, incluso la medicina natural de ellos es medicina natural y tradicional china, que de hecho ellos tienen grandes aportes a esta medicina, tanto que hay chinos que van a Cuba a perfeccionar lo que salió de China, pero que se enriqueció mucho en Cuba como necesidad. La educación es un derecho fundamental, y aunque a algunos no nos guste, sobre todo pensando en México, en Cuba no hay analfabetismo, como si es el caso de México. Entonces, en estos dos campos, el campo de la educación y el campo de la salud, muchos de los logros se deben a este sistema planteado por Fidel. Ahora, ellos también han desarrollado en el deporte gran crecimiento, porque era una forma de mostrar al mundo los muchos avances que tiene Cuba. Del otro lado está la limitación de las manifestaciones, de la libertad. Del otro lado está la cuestión precaria del periodo especial y de todo lo que viene. Usted recordará que cuando tuvimos la oportunidad de comer allá en Santiago, en casa de Maripili, la comida que usted vio no es la comida que regularmente hay en la mesa. Esa era una comida para nosotros como amigos, una comida de fiesta, y que había arroz a la gris, moros con cristianos, había las mariquitas, el pollo que por cierto, recuerdo que él hizo el feo porque lo vio muy grasoso, pero que así es como se prepara ya, los tostoncitos,
estas fritanguitas que se comen, la ensalada de col, no con pepino, jitomate, que se come mucho con aceite de esencia de oliva, pero que en esencia es del aceite que haya. Al principio me fijé en la grasa, pero si usted recuerda, todos en la mesa terminamos agarrando el hueso, bueno, comiendo el pollo, inclusive hasta chupar el hueso. Hasta que le dije, maestro, por favor, no les haga el feo. Pero bueno. Doctor Marco, nos dice Ingrid Hernández, ¿cómo afecta la muerte de Fidel al pueblo mexicano? Y quiero recordarle algo, bueno, más que recordarle, comentarle. Pues México siempre hemos estado muy involucrados con el pueblo cubano. La Revolución Cubana zarpó de aquí. Salió de aquí en ese yate me parece que era para 30 gente, se subieron más de 80. El Granma, que por cierto, ese barco está allá en Cuba y está en un museo. Salió de aquí conoció Fidel a Ernesto. Aquí se consiguieron los recursos para iniciar el viaje. Incluso, y cosa que en algún momento tenemos que platicar, él planteó un acuerdo con López Mateos, sobre todo cuando México no estuvo dispuesto a apoyar la invasión a Cuba. Y ahí hay una anécdota muy interesante. Cuando se da la crisis de los misiles y se plantea la invasión a Cuba, la plantea el presidente Kennedy, y en respuesta el general Lázaro Cárdenas hace una especie de mini manifestación allí en el Monumento a la Revolución, saca una pancarta donde él dice que se va a Cuba y hace una invitación a formar una especie de ejército, de grupo de apoyo para ir a Cuba, a defender a Cuba de la invasión americana. El general admiraba mucho a Fidel antes y después de la revolución. De hecho, él planteaba que México debió de haber tomado ese camino, el camino cubano, en muchas de sus áreas. ¿El camino del socialismo? El camino de un socialismo tal vez no tan fuerte como el que se planteó en los primeros años en Cuba, pero sí que él admiraba mucho. El chiste está que cuando el general va hacia el aeropuerto, ya se había enterado el presidente López Mateos y le impide la salida del país porque iba a generar un conflicto severo con los Estados Unidos. Entonces, esta crisis se resuelve, Cuba pierde ese pedazo de la isla, lo que conocemos como Guantánamo, y como consecuencia el general Lázaro Cárdenas es no detenido, sino impedido a ir hacia Cuba, y más o menos ahí quedan las cosas. Pero algo que es muy importante es que en el primer aniversario de la revolución, Fidel tuvo un invitado especial. Ese invitado especial fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Y estando allá, en el pronunciamiento de ese año, Fidel le levanta la mano a Cárdenas, Cárdenas le levanta la mano a Fidel como una señal de triunfo. Del triunfo. La revolución cubana, sin la participación del general Lázaro Cárdenas, posiblemente hubiera tomado un camino distinto. De él, y claro, de ese ángel de la guardia que tuvo Fidel Castro en México, que es Fernando Gutiérrez Barrios. Tanto que Fernando Gutiérrez Barrios hace la cercanía cuando es secretario de Gobernación con el presidente, bueno, un poco antes de que entre en el poder Carlos Salinas de Gortari. Tanto que hubo una crítica de la izquierda hacia Fidel Castro, y la crítica fue que al venir Fidel a la toma de posesión de Carlos Salinas, no estaba apoyando al hijo de su benefactor, porque con su llegada estaba legitimando a Salinas. Y quiero decirles que para los que nos escuchan más jóvenes, deben de saber que en el 88 hubo un fraude electoral en México, que por cierto llevó a cabo alguien que ahora está a mi izquierda, Manuel Bartlett,
y que se conoció como la caída del sistema. Del sistema donde todos esperábamos que ganara Cárdenas. Y con la caída del sistema, pues... Sí. De hecho, es tal vez el último presidente donde arreglan todo para que haya mayoría de votos, es decir, obtuvo el 51% de la votación, el último, pero aquí hubo un fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas y que cuando se platica de ello todavía parece ser que en algunos lados te causa escozor, sobre todo ya no tanto en el grupo priista, sino en el grupo panista, y que uno de el candidato a la presidencia del PAN en ese tiempo, Manuel Cloutier, era una persona más así como empresaria, más echada para adelante, más con ganas de sacar adelante el país. No lo consigue Manuel Cloutier, no lo consigue Cuauhtémoc Cárdenas, y entonces tenemos a Carlos Salinas y tenemos la avenida de Fidel Castro. Quiero decirles que la mayoría de la izquierda mexicana se formó con las ideas de Fidel, aunque se hablaba en aquellos años, sobre todo los que a mí me tocó vivir, se hablaba de Marx, se hablaba de Mao Zedong. La influencia de Fidel fue mucho más grande, porque Fidel para todos nosotros era ese héroe que nos llevaba y nos guiaba y nos tomaba en cuenta. El acuerdo del que estoy hablando y del cual comenté hace unos minutos, es un acuerdo donde México reconoce la Revolución Cubana, no interfiere con la Revolución Cubana, y Fidel se compromete a no exportar guerrilleros a México. Y limitar esto. Hubo un tiempo en México que tal vez algunos de mis amigos recuerden, hubo gente de izquierda que secuestró aviones y que los llevaba a La Habana, pensando que en La Habana los iban a recibir como héroes. Pues nada, que en los primeros momentos los recibían muy bien, y después véngase para acá, y fueron a dar a cárceles cubanas. Y las cárceles cubanas... Por el acuerdo que tenía Cuba con México. Es un acuerdo... no es de esos no escritos, son de esos pactos que se hizo. La izquierda mexicana se formó con las ideas de Fidel. Admirábamos, yo en mi caso, por mi cercanía con el Politécnico, no había charlas, por ejemplo, en la ESE, en la Escuela Superior de Economía, la ESCA, que no tomara en cuenta el modelo cubano, pero donde sí fueron a dar las ideas activas de guerrilleros cubanos y guerrilleros cubanos fue en Nicaragua. Pero también participaron en El Salvador, participaron en Guatemala, y más aún, incluso participaron en África, el caso de Angola, y quiero decirles que la gente de Angola... Ahí sí hubo cubanos que fueron a apoyar a este movimiento. La revolución de Angola triunfa con la ayuda de los cubanos, de ellos muchos de nuestros amigos de Santiago de Cuba participaron activamente como soldados o como combatientes de tanques o artilleros. Hay muchas anécdotas, entre ellos del amigo Bertlop, algo así, no recuerdo muy bien su nombre, que nos comentaba en esas largas pláticas que teníamos en Santiago de Cuba en la noche, de cómo había sido su experiencia, y sobre todo que habían sido muy pocas batallas, porque el ejército que apoyaba el gobierno angoleño, sobre todo Sudáfrica, regularmente se retiraba y no dieron frente al combate con los cubanos, porque se les consideraba como muy violentos en la guerrilla. Yo me quiero regresar un poquito a lo transpersonal. Siendo un hecho histórico tan relevante la Revolución Cubana, pero todo lo que hubo antes y después, y todos los ideales que se quedaron plasmados en México, por supuesto que aunque no seamos cubanos, a muchas personas les influenció todo este movimiento. Así es. Muchas familias quedaron de alguna manera marcadas por estos ideales. Ingrid, pues es como al pueblo mexicano de alguna manera le está influenciando. Y sencillo, Ingrid, el movimiento del 68, la fuerza del movimiento del 68 y muchos de los ideales fue tomado del modelo cubano, y de ese modelo cubano de las ideas de Fidel Castro. Y aquí nos dice Juan Díaz Rojas, saludos doctor,
un buen tema. Pienso que la muerte de Fidel afectará de manera mundial. Así es, así es. Afectó de manera mundial lo que él hizo, lo que se atrevió a hacer, y también está afectando su muerte, porque recordando un poquito lo de los misiles, pudo desatarse la Tercera Guerra Mundial, y ahí todos los países estaban temerosos por estos misiles que llegaron de la URSS. Sí, es un tiempo donde la Unión Soviética planteó una cuestión, otra situación planteó Estados Unidos. Al final de cuentas se establece que se estaban colocando armas misiles que podían impactar Nucleares, ciudades ciudades norteamericanas, y que como consecuencia era impensable. Esto de los misiles viene como respuesta a algo que Estados Unidos hizo en Turquía. Esa parte de la historia poco se sabe, de que las bases militares norteamericanas en Turquía, en dirección hacia ese gran lugar, ese gran país de entonces llamado Unión Soviética, que es un conjunto de países en esencia. Entonces, esta respuesta se da aquí. Estados Unidos empieza a preparar una base en Turquía. No una, colocó varias bases en toda esa zona. La respuesta era la base de misiles en Cuba, nada más que Estados Unidos la detecta, y cuando la detecta encuentran que hay un navío soviético que viene en curso y que trae los misiles. La base, la estructura que requería la llegada de misiles ya estaba colocada aparentemente, o fue el discurso que se dio en Estados Unidos. Los misiles no. Entonces este barco recibe la advertencia de Estados Unidos que si sigue avanzando va a ser atacado. El barco se regresa, y entonces Estados Unidos impone un castigo a Cuba, y parte de ese castigo es ese bloqueo del cual tanto se menciona cuando estamos en Cuba, y que además a quien más le pegue y más la cera fue al pueblo cubano, porque incluso para una aspirina había que traerla de Bulgaria, el pepino que nos comíamos era de Bulgaria, el jitomate era de esa zona, el puerco lo traían de Rusia. Entonces todo esto vino a generar conflictos muy severos, pero muy muy severos, y Cuba, su estructura que había dejado Fulgencio Batista, era una estructura dada al turismo, pero a un turismo muy específico, a un turismo para gente de muy buen poder adquisitivo, donde lo que reinaba eran los juegos y la prostitución, que por cierto, con la llegada de Fidel, todo esto se rompe. Ahora, ¿qué pasa cuando Fidel se perpetúa en el poder? Surge una prostitución disfrazada a través de lo que se conoce como las jineteras. Se rompe en un principio, pero al permanecer tanto en el poder, de alguna manera él también se empieza a contaminar y a hacer lo que criticaba. No, lo que pasa es que no es que él autorizase, lo que sucede es que la crisis económica por la que vive Cuba es tan fuerte que una forma de adquirir recursos es esto. El incremento de las jineteras, de la prostitución oculta en Cuba, se da principalmente después del periodo especial, y dentro de participan muchos canadienses, norteamericanos y europeos, sobre todo gente vieja, jubilados con poder adquisitivo, que empiezan a recorrer Cuba o que van de paseo a Cuba para conocer lo bello que es Cuba, lo maravilloso que es Cuba, pero también para enrolarse con las jovencitas cubanas. Que por cierto también son muy lindas las cubanas. Sí, efectivamente, y le puedo decir que la diferencia entre las mujeres de Santiago, de Holguín, de Camagüey, de La Habana, de Guantánamo, de la Isla de la Juventud, de todo esto con sus distintas características, pero todas ellas bastante hermosas y bien formadas. Así es, como cuerpo, lo que podríamos decir de raza negra, de color, pero con una cara angelical europea. Eso es hacia Santiago, pero quiero decirle que, por ejemplo, en Holguín, las mujeres son muy güeras, de ojos claros. No, bueno, casi yo me refería azules. que el cuerpo muy bien formado, como lo que decimos de la raza negra, pero blancas casi todas ellas. Y las de Holguín son más delgaditas, más finitas,
más españolada, diría yo. Pues vámonos a ver qué nos dice Héctor de la Torre. Yo pienso que no cambia nada con la muerte de Fidel. Sí es bueno el pueblo cubano en educación y medicina, pero es como una cárcel de oro. Yo viajo mucho a Cuba y es triste ver la diferencia en las calles. Eso no cambiará. Sí, estoy de acuerdo, Héctor. No cambia. Yo quisiera pensar que cárcel de oro tampoco. No, mira, con el tiempo ha habido cambios, sobre todo con la llegada de Raúl. Y muestra de ello es que hemos tenido la oportunidad de traer aquí al instituto a distintos profesores cubanos que han estado con nosotros más de una vez. De hecho, uno de los congresos de tanatología creo que debió haberse llamado Congreso Internacional o Binacional de Tanatología, porque éramos mexicanos y cubanos, 5 cubanos y 5 mexicanos. Ya hay muchas más facilidades. Sin embargo, en esta parte de las carencias y limitaciones tienes toda la razón. Y ¿sabes qué? Tal vez en La Habana no se vea tanto como se ve en el interior, porque en La Habana podemos tener como 3 grandes zonas, no las únicas, sino 3 grandes zonas. La Habana Vieja, lo que es el Verao y lo que es Miraflores. Y entonces son lugares totalmente distintos. Pero ya hacia adentro tienes toda la razón, muy, muy maltratada. Sí, como las calles turista cubanas. es una cosa, ya vivir allá es otra. Nos dice Miguel Castro, Fidel fue un demócrata burgués quien llevó adelante un programa social. No estaría muy de acuerdo. Vuelvo a decir, si hay algo que yo en lo personal le admiro a Fidel es la congruencia. No estoy de acuerdo con el dictador de los últimos años. Me fascina el héroe, me fascina aquel que persevera, que marcha. Pero la vida de Fidel, y se puede revisar en distintos textos distintos a los cubanos, porque aquí es importante que no sean textos del gobierno porque fueron muy controlados o son muy controlados, sino textos de afuera hablarán de esa congruencia, donde no permitió la corrupción, la mucha corrupción que sí existe en casi todos los países de América Latina. Y digo casi todos porque hay algunas experiencias que no conozco, como la de los ticos, pero de ahí en fuera la corrupción es el gran mal de América Latina. Creo que hay un Fidel hasta la caída del bloque soviético y el muro de Berlín, y el otro Fidel ya es una situación totalmente diferente. Creo que tomó buenas acciones y que también tomó pésimas acciones, y que sus pésimas acciones y decisiones afectaron al pueblo cubano, pero no lo veo como un demócrata burgués, para nada demócrata, y no lo concibo burgués, no en ese sentido, pero igual, Miguel, tienes información que yo desconozco. Bueno, pero parte del socialismo, una de las características del socialismo es que no haya clases sociales. Y sin en cambio, cuando visita uno Cuba, sí se ven las clases sociales. Ese es el planteamiento filosófico, idealista. En el socialismo existen 2 clases sociales. Una es la del poder y otra la gente que sigue a los del poder. Es decir, sería como el proletariado y la burguesía. No burguesía, sino la gente del poder, okay. Los gobernantes. Esas 2 clases son muy visibles. Ahora, en medio pueden darse clases. En el caso de Cuba tenemos un lumpen proletariado, ocupando los términos marxistas, muy marcado. Más que hablar del proletariado para Cuba, tendríamos que hablar del lumpen proletariado, y pido disculpas por ocupar los términos, porque posiblemente no encajen ni sean los más correctos, porque el proletariado y el lumpen estarían dentro de un sistema capitalista y no de un sistema socialista. Entonces, estoy hablando en este sentido de las clases sociales. Sí lo emplean. El socialismo fue una crítica completa al capitalismo, y por eso es que se habla de la clase burguesa proletaria. Ok, nos vamos con lo que dice Lu Solís. Como usted menciona, Cuba tiene muchas innovaciones y estaría genial que el mundo tuviera acceso a ellas y ellos tuvieran acceso libre al mundo. Estoy de acuerdo. Miren,
yo creo que en salud tienen mucho que enseñarnos, yo creo que en educación tienen mucho que enseñarnos. El deporte. Ahora, quiero decirles que en educación, por ejemplo, a nivel general, los profesionistas mexicanos están mucho mejor preparados que los cubanos. No compremos ideas falsas. ¿En qué parte de la educación ellos son sobresalientes en educación con respecto a la salud? Sí, están más destacados. Sí, pero si comparamos a un ingeniero cubano con un ingeniero mexicano, quiero decirles que mis compatriotas sí le dan la vuelta 2-3, sobre todo a donde yo sé de ingeniería es un tanto, que es el Politécnico, pero no restaría que los universitarios, los Pumas, también tengan esto. Ya, no es en toda educación. Que sí es garantía que en Cuba todos tienen derecho a educación, pero en Cuba, si no da resultados después del elemental, de lo que es la primaria y lo que corresponde a la secundaria, los 9 años que tienen en Cuba, te vas a trabajar, esa sería como una ventaja. O sea, no quieres estudiar, tú te vas a trabajar. En México, pues juégale un ratito al nini y no hay tanta bronca. Pero que en otras áreas, por ejemplo, la informática, por ejemplo, la administración, por ejemplo, la economía, en todas estas áreas, quiero decirles que para nada, incluyendo la psicología, tanto que nosotros los hemos ido a actualizar, les llevamos la tanatología, les llevamos la psiconcología con todo, y que ellos tenían un área ya desarrollada de psiconcología. Hablamos ya de una forma más fuerte con respecto a la gerontología, aunque ellos del lado de la gerontología de la salud tienen muy cuidado. En Cuba los viejos son muy bien cuidados, y en México, siendo cierto, son muy bien abandonados. O sea, hay cosas en que sí, cosas en que no. Por eso les pido que reflexionemos. No perdamos de vista que sí es un héroe, pero tampoco perdamos de vista que también es un dictador. No perdamos de vista que es un hombre con muchos aciertos. No perdamos de vista que tuvo errores. No perdamos de vista que Cuba, que muchos de los cubanos quisieran venir a México, si pudieran salir, y si no, un día en la mañana váyanse a las 6 de la mañana al aeropuerto para que vean qué pasa con Cubana de aviación y todo lo que se manda desde México. Paquetes enormes. Paquetes enormes. Vayan a darse una vuelta para que vean a los cubanos que han logrado salir, y si tienen chance de hablar con la gente de Cuba, pero fuera del ambiente del turismo, se van a dar cuenta de otra cosa. Por ejemplo, en Cuba, cuando se iba a mencionar el nombre de Fidel, no se decía Fidel, no se decía Castro, no se decía comandante. Lo que se hacía era agarrarse la barba y hacerse una especie de rascarse. Cuando alguien hacía este movimiento, se sabía que se estaba hablando de Fidel. Pero este movimiento no lo podías hacer con cualquiera, regularmente era en círculos cercanos. Como he tenido el gusto de dar muchas clases a muchos jóvenes de muchas generaciones en Cuba, sé que sobre todo los más inconformes son los profesionistas, los psicólogos profesionistas, los médicos, los más jóvenes, los que sí quieren un cambio, los que están esperando otro Mariel, los que están esperando otro Marielazo para que puedan salir, muchos de ellos quieren salir a México, pero no para quedarse en México, sino para irse a la frontera, y llegando a la frontera pegan unas carrerotas para cruzar la línea mexicana antes de que los agarre un corrupto policía mexicano, que es otra cosa que debemos de decir y dejarlo bien claro, para cruzar la línea y llegando de aquel lado decir soy cubano, y entonces entrar al amnisticio, a la ley de los pies secos. Y no podemos dejar a un lado los balseros, pero tampoco podemos dejar a un lado la genialidad de Fidel cuando abrió sus cárceles, sacó a medio mundo de disidentes, pero también de criminales y también de delincuentes, y los mandó a Estados Unidos. Y prueba de ello, un pedacito de esto lo pueden ver en una película comercial de Al Pacino, me parece, que es Cara Cortada. Esta llegada masiva donde sí van intelectuales, pero van más criminales y delincuentes, que Fidel abre las puertas y dice, ¿no quieren estar en Cuba? Vámonos. Fue una táctica. Como dice Luz Solís, sí, efectivamente tiene muchos bloqueos, entre ellos el acceso a internet es... Sí, ellos manejan intranet, los que tienen
posibilidad, que son muy pocos o eran muy pocos hasta hace 3 años. Bueno, nos dice Beto Pantier, saludos desde Querétaro, doctor. Yo tengo un hermano que vive en Cuba. Dice que allá es todo un revuelo, pues hay diferentes sentimientos. El pueblo está dividido, pero su hermano sigue en el poder y eso no hace la diferencia, como usted nos comentaba. Así es. Gracias, Beto. Las imágenes que he podido ver es la gente volcada. Quiero pensar en esta parte de idealización, pero también sé que en Cuba vas o vas. Ellos pueden reunir en la Plaza de la Revolución en La Habana o acá en la Plaza de Revolución en Santiago a 5 millones de gente sin bronca, de 2 días en adelante tienen a la gente ahí a todos colocados sin bronca. Y esa es una cuestión de que no todos los que van porque quieran ir, van porque o vas o vas. Y nos comenta Manuel López, de la licenciatura en gerontología: Fidel fue una figura controvertida y odiada por muchos. Así es, y de igual forma amada por otros. A mí me tocó estar en Camagüey, en la universidad, y hablando con gente cercana, muy de cerca. Había un odio tremendo a la disidencia cubana y un amor, pero desmedido por Fidel, al menos en Cuba. Están las dos vertientes muy marcadas. Un gran amor por Cuba, así como un gran odio. Vamos a hacer una breve pausa, vamos con Héctor y regresamos al final de nuestro programa con las conclusiones del doctor Marco Antonio Polo Scott, aquí en tu programa Psicoterapia Transpersonal. En las plataformas en la internet www.radioinpo.com.mx, Radio Info del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Adelante. Gracias, Héctor. Doctor, a manera de conclusión, porque ya el tiempo aquí se va rapidísimo con usted, se me hace que pasan unos minutos, no una hora. Desde el punto de vista transpersonal, ¿cómo podemos cerrar un poco este tema? Había comentado la parte de lo intergeneracional, la parte de la sociedad, cultura, moda y los hechos históricos. Los hechos históricos de la Revolución Cubana, varios de ellos se fincaron en nuestro país. Nuestro país no fue ajeno. Un ejemplo sencillo: los estudiantes de varias escuelas del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, crecimos con esas ideas. Un poco después de la Universidad Autónoma Metropolitana, crecimos con esas ideas. La izquierda se formó con esas ideas. Sin esas ideas, mucho del movimiento del 68, el movimiento del 71 no tendrían sentido. Pero de igual forma, la manera en que fue permeando hacia abajo el cambio que se ha dado principalmente en ciudades como la Ciudad de México, fue gestada por un movimiento de izquierda que hace muchos años no tuvo casi fuerza, pero que se mantuvo latente, que fue el Partido Comunista Mexicano y después el Partido de los Trabajadores y sucesivamente hasta llegar a ese partido que unificó a la izquierda y que lanza a Cuauhtémoc Cárdenas al poder, y que el mismo Cuauhtémoc Cárdenas años después consigue tener el poder de la Ciudad de México. El desarrollo del Partido de la Revolución Mexicana no tendría sentido si no fuera por esas ideas de izquierda. Claro, al Partido de la Revolución Mexicana llegan un montón de oportunistas que ni de izquierda eran, pero eran buenos para la tranza, para el manejo turbio, y que desgraciadamente hicieron que lo que antes había se volviese a repetir, pero ahora con el lema de la izquierda. Y de ellos mucho hay que hablar, porque es parte de esa corrupción tremenda que padecemos en México como consecuencia de los partidos.
principalmente el partido que más ha gobernado, y luego el partido de derecha, Acción Nacional, donde hasta un presidente loco hemos tenido, y finalmente este partido de izquierda. Que por cierto le dijo, come si te vas. Sí, aunque los conflictos con Fidel no empezaron con él, empezaron con Ernesto Zedillo, que por cierto, egresado de la ESE, de la Escuela Superior de Economía, pero que él tenía una visión diferente porque se formó posteriormente en el neoliberalismo de su maestro, de su padrino hasta determinado tiempo, que fue Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ¿cómo ha influido? Muchísimo en los movimientos de izquierda, reales o ficticios, han tomado como bandera las estrategias y los trabajos presentados por Fidel Castro. Inclusive hasta la moda que hubo también con el Che Guevara, de traer las camisetas con la playera del Che Guevara, los morrales, las gorras. Aunque es que en México esas son las dos figuras, Fidel y el Che. En algún momento dado, el desencanto de las cosas que hizo Fidel, porque Fidel fue muy congruente y muy astuto, Fidel hacía las cosas para Cuba, no para México, en comparación con el Che, que era más idealista. Entonces en México compramos más la idea del idealista, del Che, y después de los años 70 tomó mucho mayor fuerza el Che que la misma figura de Castro, aunque Castro era el socialismo llevado a la realidad y el Che era la gran utopía socialista. Doctor, pues el tiempo por hoy se nos ha terminado. Me informan que se quedan muchas preguntas. Yo creo que este tema hay mucho de dónde cortar. ¿Qué le parece si la siguiente semana seguimos hablando de todo esto desde el punto de vista de la psicoterapia transpersonal, pero con el tema de Fidel, el Che, el socialismo, todo esto? Me parece muy bien, y retomaremos la psicoterapia transpersonal en esta parte de los hechos históricos, y obviamente hablaremos de historia y de anécdotas que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida con referencia a la Revolución Cubana. Pues muchas gracias por compartirnos todo lo que sabe respecto al pueblo cubano y a la historia de Cuba y de Fidel, doctor. Que tenga una buena semana. Gracias al staff y sobre todo gracias a ti que estás del otro lado. Estamos encantados de que sigas con nosotros y queremos escucharte la semana entrante. Hasta pronto, bye bye. Muchas gracias.